Señores, estamos de regreso ya entrando formalmente a la agenda económica con nuestro especialista Héctor Sánchez. En diciembre dejamos un tema pendiente, Héctor, eh, sobre la proyección 2022 del gobierno, el análisis que pueda darse en ese sentido según tu criterio, tu expertise y los números que también hablan y hasta recomendaciones de optimizar el gasto público, cuál va a ser la línea que va a seguir el gobierno. Hay muchos retos por ahí, así que la tribuna del ambiente de la tarde te recibe como siempre con mucho cariño. Muchas gracias, Wanda. Buenas tardes a tu público. Gracias por tenerme nuevo por aquí. Bueno, honrando el compromiso que teníamos de venir, venimos en el 2021 finales, ¿verdad? Hicimos un recorrido por las principales variables económicas que nos dan una idea de cómo va el acontecer económico del país, aunque no teníamos todas las cifras, pero sí hasta octubre por lo menos pudimos citar cifras importantes que nos dan una idea de cómo iba a terminar la economía en cuanto a su comportamiento. En el día de hoy yo he traído cifras nuevas de diciembre que nos ayudan a comprender mejor cómo terminó el año y a tener una perspectiva de cómo sería el año 2022 de cara a esos resultados que hemos tenido en el 2021. Tal y como lo hicimos la otra vez, una de las variables más importantes que está afectando, que afectó a la economía dominicana y que afectó a la economía mundial en el 2021 y que es uno de los más grandes retos que tienen los países a nivel global, que es la inflación. La hemos traído hoy también en el caso de República Dominicana, en el caso de los otros países, para tener una idea, porque en torno a esa variable, en torno a la inflación, es que los bancos centrales de los diferentes países van a diseñar su política económica. Es decir, el objetivo principal hoy día en el mundo entero es el control de la inflación, que producto de la pandemia se ha salido de control en la mayoría de los países. Acuérdate que el efecto inmediato de la pandemia en el mundo entero fue el cierre de los países, el cierre de las economías y de sus actividades económicas. Y la recuperación, empezar a trabajar con la recuperación. Para esa recuperación, los bancos centrales del mundo entero se vieron abocados a necesariamente flexibilizar sus políticas monetarias a fin de que la economía no sufriera mucho, que las empresas no colapsaran y que se mantuviera el crecimiento económico. Esa flexibilización de la economía implicó, y te acuérdate que aquí hablamos del paquete Biden, ¿verdad? Sí, sí. Y hicieron lo mismo los países de Europa y los países del mundo entero. Aunque era el paquete Biden, se le ha convertido ahí voy, en un boomerang. Porque aparentemente el paquete, en ese momento lo dijimos, en el caso de Estados Unidos, era muy ambicioso. Entonces, fíjate tú que para poder evitar que colapsaran las economías, se flexibilizaron las medidas y se inyectó una gran cantidad de dinero a la economía. Producto de eso, podemos decir que muchas economías siguieron creciendo, el caso de la República Dominicana, aunque el 2020 no pudimos, realmente retrocedimos porque el shock externo fue muy potente. Sí, ya en el 2021 nos recuperamos satisfactoriamente. Pasó igual con otros países del mundo. Entonces, el gran reto ahora es limitar el impacto de la inflación. Yo venía revisando las cifras y tal y como te dije la vez pasada en diciembre, en Estados Unidos tiene un nivel de inflación casi de un 7%, cerró a diciembre, histórico, desde el 82 no se daba esa inflación. En Inglaterra, por ejemplo, te estoy hablando de países con músculo económico. Claro, que ya tenían su economía muy en países control, desarrollados. muy robusta. Exacto. Claro. Inglaterra cerró 5%, más alta en 30 años. La Unión Europea por igual. Es decir, el fenómeno inflacionario ha impactado fuertemente las economías y el reto es ahora controlar la inflación, pero de una manera que no impida el crecimiento económico. Fíjate tú, es un reto bien interesante, bien importante, porque hay otros factores en la economía que desestabilizan o que, vamos a decir, van en contra de ese objetivo. En el caso nuestro, por ejemplo, acuérdate que hablamos de que teníamos la inflación a noviembre, finalmente a diciembre cerramos con una inflación de 8.5%. Eso quiere decir más del doble de la meta del
4 más o menos 1 establecido por el Banco Central. Y fíjate, quiero explicarte algo aquí, porque pudiera el público pensar, decir, bueno, pero el Banco Central no está siendo efectivo en su política económica, porque de pronosticar un 4% a llegar a un 8%, A un doble, claro. vamos a decir, es un fallo o una debilidad o un fracaso. Y tenemos que explicar que esto no es así. Vamos a decir por qué. Fíjate, el objetivo de un banco central en sentido general es la estabilidad de precios. Ese es el objetivo principal de todo banco central, mantener la estabilidad de precios, que la economía crezca con precios estables. Por eso, y perdóname que te interrumpa, Sí. por eso se le adjudicó tanto al que en ese entonces, Malcolm, era el director se dice director, ¿verdad? El director Gobernador del Banco el Central. gobernador, gracias, el gobernador del Banco Central en la época de Hipólito, que en este país hubo un descontrol de precios increíble, incluyendo la tasa del dólar. Asimismo, es bien delicado el tema y la confianza en los gobernantes, en las autoridades, la confianza que los agentes económicos identifican en las autoridades es muy importante. Por eso el gobierno actual no cambió las autoridades. Una decisión muy sabia, teniendo el presidente que ellos tuvieron, pues evidentemente que fue una decisión muy ponderada y atinada, vamos a decir, a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora, Claro. de dejar el gobernador actual. Pues fíjate, entonces, ¿qué pasa? Ese traje que se pone todo Banco Central, de guardián, vamos a decir, de la estabilidad de precios, en esta ocasión el Banco Central tuvo que quitárselo. ¿Por qué tuvo que quitárselo? Tuvo que quitárselo porque ante el shock externo de la pandemia, el estancamiento de la actividad económica en sentido general a nivel global y a nivel local amenazaba con dar al traste con la dinámica económica y consecuentemente con la estabilidad del sistema financiero. Fíjate tú, los bancos prestan dinero. Si las empresas no pueden operar, en este caso, por un choque externo que es la pandemia, hay una paralización de la economía, evidentemente los bancos entran en una situación delicada en cuanto a su capacidad de devolverle al público el dinero que el público deposita y pagar esos intereses. Liquidez. La liquidez. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central tuvo que jugar el rol que debió jugar el Estado en su momento, pero como el gobierno dominicano, nuevo gobierno, asumió una situación un poco delicada en términos de finanzas públicas, el gobierno no tenía dinero para enfrentar esa situación, entonces tuvo que hacerlo el Banco Central. O sea, el Banco Central no ha fracasado en su política de metas de inflación, simplemente tuvo que soltar ese objetivo de inflación de más o menos 4% para perseguir la estabilidad de la economía y consecuentemente la estabilidad del sistema financiero, que es muy importante. Pero según tu análisis y viendo los números fríos, que son claros y precisos, el gobierno salió airoso de esa crisis, de esa falta de liquidez que tenía al momento de entrar este nuevo periodo, me refiero, de entrar al país. ¿Funcionó la mancuerna, Banco de Reservas, gobierno, para poder apalancar esa situación y que no se diera un colapso en las finanzas de la República Dominicana? Mira, yo diría que la gestión del gobierno a través de la autoridad monetaria se puede catalogar como magistral, porque déjame decirte que un decrecimiento importante como hubo en el 2020 de la actividad económica de menos 6.7, casi 7%. Estamos hablando de un país que viene creciendo a una tasa de entre 5.5 y 6% en los últimos 20 años. De repente, de crecer un 6.7 implica un duro golpe a la estructura productiva del país. Sin embargo, el Banco Central y las autoridades monetarias, la Superintendencia de Bancos, trabajaron muy mancomunadamente, la Junta Monetaria, para articular una política de flexibilización, de facilidades de crédito a los bancos y de facilidades en términos de también flexibilización normativa, de los aspectos normativos vamos a decir, que rigen el sistema financiero. Y esas dos, vamos a decir, llaves operaron favorablemente para que el país, estamos concluyendo, como lo vamos a ver ahora, con un crecimiento en torno al 11%.
Okay. Después de venir de un -6, crecer un 11, diría yo que es una hazaña. No, y un -6. ¿Tú me entiendes? Es una hazaña. Y eso se debió fundamentalmente, te lo puedo decir. Por un lado, el gobierno hizo su trabajo con el tema de reorganizar sus finanzas, de ahorrar, pero sin las medidas del Banco Central y superintendencia de banco, ese objetivo no era posible. Bueno, tú le das entonces buenas calificaciones. No, excelentes calificaciones. Fíjate tú, entonces, Wanda, de cara a lo que viene, ¿verdad? Controlar la inflación. Controlar la inflación. Nosotros estamos cerrando con un indicador mensual de actividad económica, ya con los datos a noviembre de 12.4, es decir, que la economía va a crecer en un 11%, que es súper favorable. Por ejemplo, otros sectores importantes, para darle una idea a tu público del cierre de año: remesas, 10.400 millones, un récord; turismo, 5.600 millones, un récord, y récord también en visitantes; inversión extranjera directa para un año difícil. No, mucha gente lo que se está agachando. Exactamente, casi 2.500 millones. Las exportaciones, gracias a Dios, repuntaron, impulsadas por zonas francas, 11.000, casi 12.000 millones. De manera que la economía tuvo un desempeño, yo diría que magistral, conducido por las actuales autoridades. Y es muy importante, Wanda, lo que ha logrado la gobernación, que los agentes económicos confían en la dirección de la política monetaria del Estado. Y eso es sumamente importante, porque si no hubiese sido así, evidentemente que hubiésemos tenido problemas con el dólar, porque los agentes económicos, cuando ven incertidumbre en el horizonte, empiezan a transformar sus activos en mover sus activos de aquellos que son más vulnerables, como en este caso el peso, hacia activos de menos vulnerables o que preservan más valor, como el oro, como el dólar y otras libras esterlinas y el euro, otras monedas. Y después también empiezan los factores de especulación de precios. Exactamente. Se pierde el clima de confianza en cuanto a las inversiones. Una bola de nieve, claro, se crea, que gracias a Dios no sucedió. Finalmente, las reservas internacionales netas, que habíamos hablado que en noviembre estaban en 2.200 millones, cerraron en 13.033 millones. Es decir, que todavía la posición externa del país se solidifica al cierre de diciembre con una cifra récord nunca vista hasta ahora, de 13.000 millones de dólares en reserva. Eso nos da una tranquilidad, porque tenemos un margen para poder, cualquier situación, manejar el nivel de importación. Vamos a decir, si por una razón u otra el ingreso de dólares se ralentiza, por ejemplo, en el primer trimestre, tenemos una reserva que nos dan la suficiente capacidad como para no intranquilizarnos por un periodo similar. Okay. En cuanto a las tasas de interés, esto es un factor muy importante que lo citamos la otra vez, que va a tener un rol, vamos a decir, fundamental en el desarrollo de las actividades económicas del 2022, porque tal y como yo te cité la otra vez, evidentemente que los niveles de inflación se han disparado y ahora toca controlar esa inflación. ¿Cómo lo hace el Banco Central a nivel monetario? Bueno, el Banco Central lo que hace es subir una variable que se llama la tasa de política monetaria, que es la tasa que le paga a los bancos por sus depósitos en el Banco Central. Okay. A través de ese instrumento, de ese mecanismo, el Banco Central controla o manda una señal al sistema de cuáles son las tasas de interés que van a primar en el mercado. Entonces, resulta y viene a ser que esta es una parte que tal vez para algunos no sea muy buena, pero para otros sí. Por ejemplo, yo había pronosticado aquí que las tasas de interés del mercado financiero nacional iban a empezar a subir a partir de enero, y efectivamente ha pasado. Es decir, el Banco Central en noviembre movió la tasa de política monetaria de 3 a 3.5 el 24 de noviembre, y ya en diciembre, el día 30, la movió de 3.5 a 4.5. El efecto ha sido el siguiente: en noviembre las operaciones interbancarias entre bancos promedio se realizaron a tasa promedio ponderada de 3.33%. Ya en diciembre, con esa medida de haber movido de 3 a 3.5 la tasa de política monetaria, se movió a 3.40. Y ya en enero de 2022 estamos hablando de tasas de 4.22. Es decir, las tasas de interés comienzan a moverse
hacia arriba, esto tiene un efecto, vamos a decir, adverso en el nivel de inversión, porque evidentemente a mayor tasa de interés, más dinero se tiene que pagar por cualquier préstamo que tú recibas para desarrollar una actividad. Eso te iba a preguntar, para los radioescuchas que están en sintonía y que naturalmente no todo el mundo maneja estos factores económicos y este lenguaje técnico de los economistas. ¿Cómo trasciende, cómo impacta al ciudadano común este tipo de alza de las tasas de intereses? Bueno, mira, en principio, acuérdate que el objetivo es controlar la inflación. Y cuando tú controlas la inflación, el mecanismo que tiene el Banco Central ahora mismo es el de las tasas de interés que le paga a los bancos, el Banco Central, por tener sus fondos allá. Entonces, ¿qué sucede? Esa tasa le da un indicador a los bancos de a cómo deben colocar sus fondos, captar y colocar sus fondos. Entonces, ¿qué sucede? En la medida en que la tasa de interés del Banco Central sube, como vimos aquí, subió de 3 a 3.5 y ya en menos de 35 días pasó de 3.5 a 4.5. Estamos hablando de 100 puntos básicos, que no es normal en el comportamiento del Banco Central. Siempre son 50 puntos básicos que se sube. Eso lo que te está indicando que el Banco Central entiende que la inflación hay que pararla de alguna manera. Y ciertamente el consumo y la inversión a nivel global del banco, a nivel macro del país, se van a resentir. Porque no es lo mismo tú iniciar un proyecto con una tasa, por ejemplo, del 10%, que iniciarlo con una tasa de un 15%, por decirte algo. Por ejemplo, los que tienen préstamo hipotecario, que son préstamos a 30 años, así mismo es, los que compran un vehículo, que tiene préstamos casi hasta 5 años, y todo eso te cambia tu agenda económica. Te cambia el panorama, te cambia tus presupuestos y te afecta. Eso va dirigido a contener un poco la demanda para bajar la inflación. Ahora, ¿cuál es el lado positivo de esa medida? Porque también tiene un lado positivo. Bueno, acuérdate que hay mucha gente que tiene sus ahorros. Hay gente que se ha organizado, ha podido trabajar con el tiempo, ha guardado sus ahorritos, y hay mucha gente que vive de sus ahorros. Mucha gente mayor, por ejemplo, que tiene sus ahorros en un banco y le pagan una tasa de interés y con eso se maneja. Ese público se va a beneficiar de esta medida, porque los bancos ahora, para retener esos fondos, va a pagar más por esos depósitos. O sea que este es el momento para uno sacar los certificados de ahorro en X institución bancaria. Yo te voy a decir una recomendación que le vamos a hacer a tu público ahora. Ya esto es una asesoría pública. Hay que aprovechar este momento, porque las tasas van a subir, ya empezaron a subir, y van a seguir subiendo. Primero se ajustan las activas, que son lo que los bancos cobran, y luego le siguen las pasivas. Entonces, la estrategia para una persona que tiene, vamos a decir, 100,000 pesos en un certificado, es la siguiente. Si tu certificado vence en este mes o vence el próximo mes, tu estrategia debe ser la siguiente para optimizar y aprovechar la coyuntura. Es renovarlo a un corto plazo. Es decir, renovarlo, por ejemplo, vamos a suponer que tú lo tenías 6 meses, yo te recomiendo ahora que lo pongas al mínimo que el banco te dé, o que te busque el banco que te dé el mínimo, 2 meses, 3 meses. ¿Por qué? Porque en esos 2 meses las tasas que se van a estar pagando en el mercado son superiores a las que te están pagando ahora. A la actual, ok. Y entonces ahí tú puedes aprovechar. Por otro lado, a mis amigos de la banca, que son gerentes financieros y que son tesoreros y que son, vamos a decir, gerentes de negocio, ellos van a tratar de hacer lo contrario. Ellos te van a tratar de subirte un poquito para que no te lo lleves, pero ponértelo a un plazo mayor. Y eso lo van a hacer para mejorar el margen financiero del banco, que es su trabajo. Lógicamente. Esos trucos siempre tienen que estar. Tengo que asesorar a los dos lados, son mis amigos los dos. Muy bien, muy bien. Para acá y para allá. A tu público, que bueno, trata de renovar a un corto plazo para que cuando ese corto plazo se produzca, vamos a decir 2, 3 meses, tú puedas renovar tu certificado, ya sea en la misma institución o en otra, a una mejor tasa, porque las tasas van a subir. Esa es la realidad. ¿El 2022, Héctor, es un buen año para tomar préstamos? Bueno, si
Me refiero a los de a pie, nosotros, los ciudadanos comunes, no como empresas, sino como préstamos para comprar casa, préstamos para negocios, préstamos microempresas, ese tipo de cosas. Sí, claro, porque la economía va a seguir creciendo. Lo que yo recomendaría es que sean un poquito prudentes porque evidentemente que las tasas tienen que hacer su presupuesto teniendo en cuenta que las tasas de hoy no van a ser las del final del año probablemente. Por eso te pregunto. Eso es importante. No, la economía sigue porque si tú, por ejemplo, tienes un negocio que hacer, una inversión que hacer, tú manejas una tasa máxima y una tasa mínima. ¿Tú entiendes? No, te lo pregunto porque realmente una de las problemáticas en la que el país se vio envuelto y que fue una crisis económica importante, la del 2001-2003 más o menos, era el tema de que una gente, por ejemplo, imagínate, uno como empleado que recibe X sueldo y compras tu carrito, que te proyectaste a que ibas a empezar a pagar 17,000 pesos, 18,000 pesos y de repente cuando te aumentan la tasa, estás pagando 30, perdiste el carro porque no puedes. Entonces, para ese manejo, precisamente pensando en ese manejo, es la pregunta. No, Wanda, mira, no hay ningún problema. Las tasas tienen que moverse por un tema coyuntural, pero tampoco es que van a desbordarse. Ok. Es decir, tampoco es que las tasas van a llegar a niveles exorbitantes, porque el Banco Central tampoco tiene la intención de que sí sea, porque eso afecta a la economía. Simplemente va a haber un ajuste de las tasas graduales hasta que la inflación ceda. Por ejemplo, en el mes de noviembre, la inflación alcanzó mensual de noviembre fue 1.08, fue la más alta de todo el 2021, solo comparada más o menos con enero, que fue de 0.95. Okay. Pero ya en diciembre fue de 0.76, es decir, que de alguna manera la tasa comienza a ceder, la tasa de inflación. En esa misma medida el banco se va a mover. Si la tasa de inflación persiste más allá del primer trimestre, que yo estimo que en el primer trimestre ya la inflación va a ceder un poco, eso es lo que yo preveo, también el Banco Central en ese mismo sentido va a ajustar su tasa de política monetaria para que las tasas de interés tampoco se disparen y afecten el desenvolvimiento económico de los clientes, del público en general. El reto del gobierno, porque bueno, aunque el Banco Central es parte del gobierno, pero es una entidad descentralizada, ya en cuanto a las inversiones del gobierno per se, es que me refiero. ¿Cuál sería precisamente el reto económico de las políticas fiscales del gobierno de recaudación de recursos para poder ejecutar sus obras de cara a lo que viene en este 2022 y el reto precisamente del manejo de la inflación? Bueno, mira, el gobierno está bien aspectado en ese sentido, porque como yo te cité anteriormente, el gobierno ha hecho un ajuste a nivel de sus finanzas públicas en cuanto a un redireccionamiento del gasto público. Y también ha hecho sus ahorros. Acuérdate que hablamos de que la proyección del cierre del déficit fiscal para el 2021 era de 9% y el gobierno con sus ajustes, con los ajustes que hizo, lo llevó a un 3%. Y la proyección para este año es un 3%, que es un ajuste bastante agresivo, vamos a decir. ¿Y es realizable? Sí, porque se logró. Okay. Se logró. Me refiero para este año. Sí, claro, lo va a lograr este año, el gobierno también. Yo pienso que el mayor reto que tiene el gobierno desde el punto de vista de su política económica es la inversión pública. Reactivar la inversión pública. El gobierno el año pasado... ¿Fue donde se quedó corto? Se quedó corto el año pasado, en noviembre fueron 15,000 millones más o menos, pero se entiende que este año los grandes proyectos de inversión que tiene el gobierno, que en su mayoría son alianzas público-privadas, van a echar a andar. Y eso, a mi entender, va a compensar de alguna manera la salida de la inversión pública, de inversión privada que pueda suceder de acuerdo, dependiendo del nivel de la tasa de interés, de la elevación de la tasa de interés. Porque evidentemente que a mayor tasa de interés la inversión privada disminuye porque las tasas son más altas. O sea, hay muchos proyectos que salen de viabilidad económica con un aumento de la tasa. Entonces, entraría el sector público con su programa de inversión, que es bastante amplio, de carreteras, puentes, elevados, toda esta inversión pública que mueve mucho, vamos a decir, la economía,
porque impacta al sector laboral fuertemente, impacta al sector ferretería, impacta toda la economía mueve toda la economía, y además son obras de derramamiento de labor social, de impacto comunitario también, que son las obras que le quedan al pueblo en este tipo de gestiones, ¿verdad? Como presidente y como funcionarios. Así mismo, yo pienso que debemos ser optimistas de cara al 2022 porque la economía cerró con mucha fuerza, Wanda, en todos sus renglones. Cerró con mucha fuerza, como lo citamos, turismo, zona franca, en sentido de la construcción, todas las actividades fueron impactadas por este movimiento interesante. Fíjate tú que precisamente ayer y hoy sale en la prensa y vi en la televisión la participación del presidente en Fitur, el presidente de la República, bien, vamos a decir, orientado en términos de cuál es el impacto del turismo en la economía nacional. Cuando llegó la pandemia se movió rápido y ellos estructuraron un esquema rápido de acción y pudieron sacar rápidamente el turismo de la situación en que se encontraba, que claro, había un 40%, del estancamiento en el que estábamos. Y fíjate tú, Wanda, que el turismo no solo es turista, el turismo mueve la agricultura, el turismo mueve la construcción, el turismo mueve el transporte, el turismo mueve todo. Es decir, si se va con un enfoque correcto y no a turistear y a fotear en una feria como esta, que es de verdad un gran espacio de negocios, pienso que el presidente puede traer muy buenos logros de allí. Mira, es la primera vez que va un presidente y eso te da una idea, manda un mensaje claro de cuál es la importancia estratégica que tiene el sector para este gobierno y eso es muy importante para los inversionistas, porque cuando un presidente se involucra directamente en un sector, quiere decir que para ese presidente, para su gestión, ese sector es importante y que pueden contar con el gobierno para el apoyo en las inversiones, en el desarrollo de proyectos y que no va a escatimar esfuerzo para que el sector siga creciendo. De manera que yo creo que el año 2022 va a ser un buen año de la economía dominicana. Estimo que el crecimiento que está pautado, que tienen hasta ahora, de un 5.5%, a mi entender, salvo unos factores que te voy a citar ahora, va a ser fácilmente superado. La economía va a crecer un 6% y cuidado más. En este momento, el principal reto que tiene el país es el tema de la inflación. Entiendo que las autoridades actuales, la Junta Monetaria, tiene la experiencia, la expertise para controlar la inflación de una manera moderada, sin afectar el ritmo de crecimiento económico en sentido general. Y pienso que por ese lado vamos bien. Ahora, ¿cuáles son los factores de incertidumbre que no domina el gobierno, que no están en manos del gobierno y que pueden realmente afectar la economía y dar al traste con esa proyección de crecimiento? Bueno, en primera instancia tenemos el tema del petróleo. El petróleo está hoy en día, yo lo acabo de ver, 85, por ahí. Está hace un momentito que yo lo vi. El barril del West Intermediate, que es la referencia para nosotros. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Qué está pasando con el petróleo a nivel mundial? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. La oferta y la demanda de petróleo a nivel global están muy parejas. Es decir, no hay holgura. No hay producción suficiente de petróleo para satisfacer la demanda. Y hay algunos bancos ya que han proyectado un precio promedio de petróleo de $100. Eso para nosotros es demoledor. Es muy duro para nosotros manejar un petróleo a $100 con esta situación de constreñimiento fiscal que tiene el gobierno y la imposibilidad en el momento, vamos a decir, en un corto plazo de presentar una reforma que le dé los recursos para enfrentar eso. Eso te iba a preguntar, si se da ese escenario del barril a 100, ¿eso empujaría al gobierno a una reforma fiscal sí o sí? Bueno, tendría que contemplarlo, porque de lo contrario el gobierno tendría que transparentar y traspasar esos precios a la economía y eso sería un desastre. No, realmente. Otra demolición. ¿Tú me entiendes? Eso sería...
Mira, me están diciendo, ay Dios mío, ya se nos acabó. ¿Cómo va a ser? ¿Que nos vamos? Héctor. Ay, sí, ay, sí. Bueno. Rápidamente, No, concluyo. en sentido general, el petróleo es ahora mismo vamos a decir, el factor que podría echarle trancar el juego. Trancar el juego porque tenemos la situación de Ucrania con Rusia, que es ese conflicto, si ese conflicto se profundiza, evidentemente que el petróleo va para arriba. Okay. Tenemos el tema de Irán con Estados Unidos, las sanciones, nos complica un poco. Mírame a mí, no lo mismo. Que te desconcentres. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Un placer, pero hay que ser optimista. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos, hay que reagendar otro tema. Me tengo que ir. Yo sé, ya Leslie. Bye bye, señores. Pórtense bien. Y yo quiero que tú luego me trates el fideicomiso de Punta Catalina. ¿Cómo no lo vamos a tratar? Sean felices. Bye bye. Pórtense bien, mi gente. El ambiente de la tarde con Wanda Sánchez. Una revista de actualidad sobre los temas que impactan en el acontecer nacional. Presentados con imparcialidad junto a un equipo de profesionales de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, por Quisqueya 96.1 FM.